Muy buenos días, feliz sábado tenga cada uno y cada una. Es un placer muy grato verles de nuevo y escuchar de las bendiciones de Dios en la vida de cada quien en los testimonios pasados. Les invito a ponerse en pie y buscar al Señor en oración para que nos dirija en lo que hayamos de estudiar hoy. Nuestro Padre y Dios eterno, Señor de los cielos, muchas gracias por tantas bondades con nosotros sin merecerlas. Gracias porque a pesar de nuestras deficiencias, actúas con nosotros basado en tu amor. Muchas gracias. Queremos pedirte ahora que vengas con nosotros, así como has estado con nosotros en las actividades pasadas, en los testimonios, en los cantos a tu nombre, que estés con nosotros ahora al meditar en tu palabra. Que los conceptos que hayamos de extraer de esta reunión puedan ayudarnos a conocer más de tu plan para nosotros como tu iglesia y a estar preparados para ese glorioso día en que el cielo se partirá en dos y veremos a tu amado Hijo venir en toda su gloria. Capacítanos para ese día. Pedimos nos dirijas en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta ocasión, hermanos y amigos queridos, es mi propósito compartir con ustedes un brevísimo análisis a manera de respuesta al video del pastor Julio Juárez, presentado en 3ABN, titulado La Iglesia Militante y la Iglesia Triunfante. Con todo el respeto que la ética cristiana nos exige, pero también con la mayor claridad posible de mi parte, me propongo demostrar, siempre abierto a toda crítica o corrección que se compruebe que sea necesaria de mi parte, de quien así lo tenga bien, me propongo demostrar que tal posición, la defendida en el video mencionado, no es representativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, doctrinalmente hablando, sino que es la posición personal del autor de dicho video, y que tal posición es contraria a la doctrina adventista del Séptimo Día, y por lo tanto a la orientación profética expresada en los escritos de Elena G. de White, cuya posición sí es representativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Quisiera hacer una síntesis de la posición del video en análisis. El pastor Julio Juárez, en otras palabras, dice, entre otras cosas, lo siguiente. Número 1, que la iglesia militante alcanza su estado de iglesia triunfante en ocasión del día de la segunda venida de Cristo y no antes. Número 2, que la separación entre trigo y cizaña es también en ocasión del día de la segunda venida de Cristo y no antes. Es decir, que habrá trigo y cizaña mezclados en la iglesia de Dios hasta el mismo día de la segunda venida de Cristo. Ese día se hará la separación. Número 3, que Dios no espera de su iglesia que sea victoriosa sobre el pecado, sin mancha ni arruga, antes del día de la venida de Cristo, donde con el acto de la glorificación, la purificación se dará de la iglesia de todo pecado. Como les mencionaba al principio, me propongo demostrar muy modesta y respetuosamente que esos conceptos no solamente están errados, no calzan ni con las Sagradas Escrituras, ni con los escritos de Elena de White, ni siquiera con los que fueron leídos o mencionados en el video, que los hemos de mencionar aquí también,
me refiero al video en análisis, y que por lo tanto no representan, los puntos expuestos allí no representan la posición de la Iglesia Adventista del Séptimo Día doctrinalmente hablando. Sí representan la posición de la Corporación Adventista del Séptimo Día, administrativamente hablando, porque esa es la posición administrativa de la corporación, la que él expone, el pastor Juárez, en ese video, y cuenta con todo el apoyo de ellos. Pero no representa la posición doctrinal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estamos hablando de dos cosas muy distintas. Quisiera iniciar mi respuesta a ese video con algunas declaraciones, entre otras, que fueron mencionadas en el video y que de paso se mencionan en algunos documentos que exponen la misma línea del video en análisis. Leo de Testimonios para los Ministros, página 49. Dice: aunque existen males en la iglesia, y los habrá hasta el fin del mundo, la iglesia ha de ser en estos postreros días luz para un mundo que está contaminado y corrompido por el pecado. La iglesia debilitada y deficiente, que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada, es el único objeto de esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. Quisiera en primer lugar decir que estamos 100% de acuerdo con esta declaración. ¿Cómo no estarlo? Si es una declaración inspirada, viene de la pluma de Elena G. de White, a quien consideramos profetisa del Señor. Así que estamos 100% de acuerdo con esta declaración. Y junto con esta declaración, con otra que ha hecho el pastor Juárez en su video, entre otras, él dijo: la iglesia adventista fue fundada por Dios y nadie podrá contra ella. 100% de acuerdo. Creemos que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia que termina la historia de la iglesia de Dios sobre este planeta. No hay otra. Doctrinalmente hablando, no hay otra. Otra declaración de Elena G. de White en el mismo libro, Testimonio para los Ministros, página 45, dice: ¿no tiene Dios una iglesia viva? Él tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. Lamentamos que haya miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo. Y otras cosas más, dice ella. Totalmente de acuerdo también con esto, porque estamos ante otra cita inspirada. ¿No tiene Dios una iglesia viva? Él tiene una iglesia, estoy repitiendo la cita, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. Lamentamos que haya miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo. Disculpen, quizá voy a estar tosiendo en algunas ocasiones porque estoy saliendo de una media gripe. Disculpen. La pregunta que quisiera mencionar aquí y que vamos a contestar en el transcurso de la exposición es: ¿sí? Dios tiene una iglesia viva, y dice la sierva del Señor, Elena G. de White, esa iglesia actualmente es una iglesia militante. Y dice además, actualmente no es una iglesia triunfante. Eso es inspirado. Así está escrito.
La pregunta es, que la iglesia que Dios tiene actualmente, que es militante y no es triunfante, es cierto que será triunfante hasta el día de la segunda venida de Cristo. Esa es otra historia muy distinta a lo que la cita dice. Repito, la declaración última leída dice que la iglesia actualmente es la iglesia militante y que esa misma iglesia actualmente no es la iglesia triunfante. ¿Claros? ¿De acuerdo? Bueno, el que no le esté está en problemas con la propia Elena de Juárez, porque eso es lo que dice. Ahora, dice ella en esa declaración que leímos y que se leyó también en el video en análisis, que porque la iglesia actualmente es la iglesia militante y no triunfante, continuará siendo militante y no triunfante, sino hasta la segunda venida de Cristo. Dice eso esa cita. Lo único que esa cita dice es que actualmente esa iglesia militante es militante y no triunfante. Allí no está diciendo cuándo va a ser triunfante, solo que actualmente es militante. ¿Claros? No dice nada más la cita. Bueno, otra. Testimonios para los ministros, página 46. La iglesia de Cristo en la tierra será imperfecta, pero Dios no destruye a su iglesia a causa de su imperfección. Se leyó esta declaración también, ¿verdad? Gracias. Ustedes son especiales. Gracias. La iglesia de Cristo en la tierra será imperfecta, pero Dios no destruye a su iglesia a causa de su imperfección. Ha habido y habrá personas llenas de celo, no conforme a ciencia, que querrán purificar la iglesia y desarraigar la cizaña de en medio del trigo. Pero Cristo nos ha dado luz especial sobre la manera de tratar a los que yerran y aquellos que en la iglesia no están convertidos. Ninguna resolución espasmódica, celosa y apresurada ha de ser tomada por los miembros de la iglesia para separar de la misma a los que ellos consideran defectuosos de carácter. La cizaña aparecerá en medio del trigo, pero haría más daño arrancarla, a menos que sea de la manera señalada por Dios, que dejarla. ¿Algún problema con esto? ¿No? Sigue siendo una declaración inspirada como las otras. Hay una pregunta ya. En relación a esta cita, siento que no debemos confundir que a lo que le entendí a la cita, no está diciendo que nosotros, todos los que pertenecemos a la iglesia, no podemos identificar la cizaña. O sea, sí podemos identificarla, porque la cita dice que lo que tenemos que aprender es a tratar la cizaña. O sea, nosotros, el que se considera cristiano y vive la luz que se le ha dado, va a poder saber quién se comporta como cizaña, porque nos va a ser contrario a la verdad que abrazamos. Ahora, tal vez no confundir ese punto con el que muchas veces creemos de que, bueno, aquel o fulano, no podemos saber si es cizaña o no. Sí podemos saber si es cizaña, o sea, si vive como cizaña o vive como trigo. Lo que no nos autoriza es quizás divulgarlo o no tratarlo de la manera que ella dice que debemos tratarlo. Que no debemos tratarlo. Correcto. Y lo que no debemos hacer es sacarlo, que eso es otra cosa. Sí, pero sí podemos identificar como cristiano verdadero que el Señor espera que seamos, quién se comporta como una cizaña. Sí, por supuesto. En la misma parábola ustedes notarán que los discípulos hicieron la pregunta porque se nota cuando la cizaña crece con el trigo. Se ve claramente. La pregunta es, ¿podemos arrancarla? Y la respuesta, la instrucción del Señor, no. Es que no le toca a miembros de la misma iglesia del Señor arrancar la cizaña. Esa no es función de ningún miembro de la iglesia.
ni ahora ni nunca. El separar el trigo de la cizaña es obra de Dios directa, no obra de ningún ser humano. Eso es claro en la Escritura. Ahora, yo quiero aclarar algo. En esta exposición yo no estoy explicando la parábola del trigo y la cizaña. Eso ya está explicado en otra serie, pueden buscarla bajo ese título, el trigo y la cizaña. Y creo haber expuesto con claridad allí cuándo es separado el trigo de la cizaña por Dios. ¿Ok? Ahora yo voy a tocar algunos puntos que ya se mencionaron en ese video del trigo y la cizaña, pero no es la exposición de hoy. Hoy es mi respuesta al video del pastor Julio Juárez. ¿Ok? Y ni siquiera estaré respondiendo a todas las cosas que él mencionó, solo algunas cosas que considero vitales en su exposición. Tal vez aportar un poco al comentario del hermano Sandy. La cita dice que hay que saber tratar. Yo pienso que no es tanto tratar con personas, sino con doctrina. La doctrina va a definir quién es cizaña y quién es trigo. Entonces no es tanto tratar con X persona porque creemos que es cizaña, sino con esa doctrina que la persona está enseñando. Sí, si repasan un poco los que ya vieron y los que no han visto pueden ir ahí, la exposición de este servidor del trigo y la cizaña, van a notar con claridad cómo en los escritos de Elena G. de White, es claro que la cizaña está íntimamente relacionada con la doctrina falsa. ¿Ok? Eso es así. Bueno, quiero compartir con ustedes, hermanos queridos, algunas declaraciones de Elena G. White que nos amplían un poco el panorama en relación a, en primer lugar, la iglesia como el máximo objeto de consideración de Dios en esta tierra. ¿Por qué? Porque si yo capté bien, usted puede repasarlo, a ver si yo no capté bien, usted me escribe por correo y me dice usted no entendió el video, pero si yo capté bien, en la exposición del pastor Juárez, él expresa que Dios acepta de su iglesia que sea militante y no triunfante, sino hasta la segunda venida de Cristo, por el hecho de ser para él, la iglesia, el objeto de mayor consideración de su amor en este mundo. ¿Ok? Es decir, que por ser la iglesia el objeto de mayor consideración del amor de Dios en este mundo, entonces Dios acepta que esa iglesia no sea triunfante hasta el día de la segunda venida de Cristo. Que por ser el mayor objeto de consideración de su amor en esta tierra, Él la acepta deficiente hasta el día de la segunda venida de Cristo. Le permite que sea así, la acepta que sea así porque la ama. ¿Es eso lo que está diciendo esa declaración de Elena de White? ¿Okay? Vamos a leer algunas de ellas mismas que nos expanden ese horizonte. Aquí hay una. A mí también me llamó la atención esa idea quizás expresada, pero él también utilizó la palabra que no era solo la mayor, sino la única, el único objeto. O sea, no hay otro, entonces como no hay otro quizás, tiene que aceptar la defectuosa. Sí, es que Elena de White utiliza el término también, el único objeto. Su iglesia, en este mundo, somos el único objeto de su amor de este mundo. Sí, él ama los animales, ama todo lo que hizo también, pero la máxima expresión de su amor es para sus hijos, es su iglesia. Bien, a ver si eso fue lo que quiso decir Elena de White, de que por el hecho de que la iglesia sea el máximo motivo de consideración del amor de Dios, Dios acepta que sea deficiente hasta el fin del mundo, en el sentido de entendiendo fin del mundo, como lo expone el pastor Juárez, segunda venida de Cristo. También me propongo demostrar que fin del mundo, fin del siglo, no es el día de la segunda venida de Cristo y que él está errado en ese concepto y quienes le apoyen en eso.
pretendo demostrar eso con la Biblia y los escritos de la hermana White. Bueno, la iglesia, hermanos y amigos queridos, es el máximo objeto de consideración de Dios en esta tierra. Pero no por eso Dios le excusa y acepta en sus pecados. Repito, el concepto que luego voy a demostrar con la cita. La iglesia es el máximo, esto es mío, ¿okay? La iglesia es el máximo objeto de consideración de Dios en esta tierra, pero no por eso le excusa y le acepta en sus pecados. Leo de Hijos e Hijas de Dios, del día 7 de enero, esa es una matutina antigua. Dice, puede parecernos maravilloso que Juan haya visto a Cristo como es, y que Cristo se haya dirigido por sí mismo a las iglesias. Pero debemos recordar que la iglesia, por más debilitada y defectuosa que sea, es el único, ¿ven cómo se usa el término? Es el único objeto de la tierra al cual Cristo confiere su suprema consideración. Constantemente la está vigilando con solicitud y la está fortaleciendo con su Santo Espíritu. ¿Estaremos dispuestos nosotros, como miembros de su iglesia, a permitirle que dirija nuestra mente y que trabaje por medio de nosotros para su gloria? Cristo ama a su iglesia, dará toda la ayuda necesaria a los que pidan fortaleza para desarrollar un carácter cristiano. Pero su amor no es debilidad. No transigirá con sus pecados. ¿Los de quién? ¿De quién está hablando? De su iglesia. ¿Ok? Dice, Cristo ama a su iglesia, dará toda la ayuda necesaria a los que pidan fortaleza para desarrollar un carácter cristiano. Pero su amor no es debilidad. No transigirá con sus pecados, ni les dará prosperidad mientras sigan una conducta torcida. Sus pecados serán perdonados solo en virtud de un fiel arrepentimiento, porque Dios no cubrirá el mal con el manto de su justicia. Honrará el servicio fiel. De paso, un paréntesis aquí, el eslogan se dice, lo que está allí en lo que el pastor Juárez expone, decía, fieles hasta que Él venga. Eso es lo que dice allí en el fondo del video, si lo miran, fieles hasta que Él venga. Pero, ¿fieles desde cuándo? Si van a poder ser fieles como iglesia hasta que Él venga. Entonces, ¿cómo serán fieles hasta que Él venga? ¿O será eso lo que quiere decir el eslogan? Que serán fieles solo cuando Él venga. Si es eso lo que significa, entonces el eslogan calza con la exposición de Él. Si no, el eslogan se contradice. Fieles hasta que Él venga. Pero si la iglesia, vaya, ¿cómo puede ser la iglesia fiel si no es triunfante? Triunfante es sinónimo de fiel. ¿Y cómo puede ser entonces fiel hasta, del momento ahora hasta que Él venga, si va a ser triunfante hasta el día que Él venga? A partir de ahí, bueno. Pastor, Dice, ajá. yo creo que el eslogan se contradice. He ahí la importancia de la coma. Si se refiriera hasta que Jesús venga, diría, fieles, coma, hasta que Él venga. Pero el eslogan está corrido. Fieles hasta que Él venga, no tiene coma ni nada. Sí, pero yo quiero creer que lo que ellos quisieron decir con ese eslogan es fieles de aquí hasta que venga. Aunque faltó la coma, sí, pero el problema es que eso se contradice con lo que les puso. Bueno, dice, sus pecados serán perdonados solo en virtud de un fiel arrepentimiento, porque Dios no cubrirá el mal con el manto de su justicia. Honrará el servicio fiel. Bendecirá abundantemente a los que revelan a sus semejantes su justicia, su misericordia y su amor.
que los que entran en su servicio anden delante de Él en verdadera humildad, siguiendo fielmente sus pisadas, atesorando los santos principios que perdurarán por las edades eternas, que demuestren mediante la palabra y la acción que obedecen las leyes que se obedecen en el cielo. ¿Ven el contexto de esa declaración? Sí, es el máximo objeto de consideración de Dios en este mundo, la iglesia, y por lo tanto exige de ella que lo represente en este mundo. ¿Ok? Otro inciso en esta misma línea. La iglesia es el objeto de máxima consideración de Dios en la tierra, pero Dios no le excusará ni una mancha. Elena de White no se contradice, dice ambas cosas. Repito esto, la iglesia es el objeto de máxima consideración de Dios en la tierra. Sí, eso es así, pero Dios no le excusará ni una mancha en su carácter. Leo de Consejos sobre la Salud, página 570. Dice, sobre todos los demás pueblos del mundo, los adventistas del séptimo día debieran ser modelos de piedad, santos de corazón y conducta. Si los que hacen tan alta profesión de fe se complacen en el pecado y la iniquidad, su culpa sería muy grande. Los que no controlan sus pasiones bajas no pueden apreciar la expiación ni darle el valor correcto al alma. No experimentan ni entienden la salvación. La gratificación de los instintos animales es la más alta ambición de sus vidas. Dios no aceptará otra cosa que no sea la pureza y la santidad. Una mancha, una arruga, un defecto en el carácter los excluirá para siempre del cielo, con todas sus glorias y tesoros. Creo que es clara ella. Esto exige de su mayor objeto de amor en esta tierra, ni una mancha, en Cristo, por supuesto. En esa misma línea. Sí, la iglesia es el objeto de máxima consideración de Dios en la tierra, pero si no se vuelve a Dios, caerá sobre ella la ira de Dios. Si no pasa de militante a triunfante, caerá sobre ella la ira de Dios. Leo de Exaltada Jesús, página 295. Este está en el día 14 de octubre. Es la carta 62 de 1903, una parte de ella. Dice, un poder extraordinario de parte de Dios debe apoderarse de las iglesias adventistas del séptimo día. ¿De quiénes está hablando? ¿De algún otro pueblo, alguna otra entidad? De la iglesia que es su máximo objeto de consideración en esta tierra. Un poder extraordinario de parte de Dios debe apoderarse de las iglesias adventistas del séptimo día. Entre los miembros se debe producir una reconversión para que sean testigos de Dios y demuestren la autoridad del poder de la verdad que santifica el alma. La iglesia, ¿qué iglesia? La que es el máximo objeto de consideración del amor de Dios. ¿Okay? Dice, la iglesia debe ser renovada, purificada y santificada. De lo contrario, caerá sobre ella la ira de Dios con una fuerza muy superior que sobre los que nunca han profesado ser santos. Interesante. Se nos fue el tiempo. Okay, continuamos en la próxima sección.